he visto que hablan de ti, que tienes un estilo de pilotaje raro, y tú también lo has dicho en alguna entrevista. Cuéntamelo, pero no como para que lo entienda alguien muy experto, sino para que lo entienda todo el mundo que esté viendo la entrevista, porque tienes un estilo de pilotaje raro. No lo sé. El estilo de pilotaje es una cosa que desde que empiezan eso ya no va a cambiar. Por mucho que te esfuerces, si te fuerzas a cambiarlo ya no va a ir bien. Y eso es una particularidad mía, pues que quizá mi estilo no es muy usual en un piloto, ni a un aficionado le puede gustar mucho mi estilo, pues porque es el mío y yo no he pensado en tener ese estilo, es el que me sale al ir en moto y la verdad que es raro, no te voy a mentir que es raro. Yo veo las fotos de otros y digo, mira este estilo bonito, el mío pues quizás no es tan bonito. Pero ¿en qué es raro? Pues que igual, no sé, el cuerpo lo llevo raro, es que no sé ni explicártelo, es muy raro, es que no sé de verdad. Bueno, la gente que se fije y que saquen ellos conclusiones de si es raro o no. Sí, ya lo veré que sí. Y dices que no se cambia el estilo, pero por ejemplo sale Marc Márquez y te dice, no, he cambiado el estilo y me seguían saliendo los tiempos. Eso da rabia, ¿no? Porque si dices que el estilo no se cambia y él puede hacer varios estilos y que le salga igual, rabia con el buen sentido, en el buen sentido, ¿eh? Pero él sí que puede. Es el mejor piloto de la parrilla, es el mejor piloto para muchos de la historia, así que a él se lo permitimos.